Mi nombre es María Cristina Bonilla y soy quien les va a acompañar a lo largo de este video que se ha generado para expandir conocimiento e invitarlos a que se aventuren al mundo de la consultoría. Este video se basa principalmente en el libro del autor Milan Kurz, La consultoría de empresas. Este autor señala que existen dos enfoques de consultoría y a partir de estas las define. El primer enfoque es el de la visión funcional amplia. Aquí Milan Kurz cita a Fritz Steele, quien define el proceso de consultoría como cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas, en el que el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a otros que sí lo son. Otro autor señalado por Kurz es Peter Block, quien indica que en la consultoría se actúa como consultor siempre y cuando se trate de modificar o de mejorar una situación sin tener un control directo de la ejecución, de la implementación de estas acciones. Un ejemplo de ello es que la mayoría de los funcionarios de una organización son realmente consultores, aunque no tengan una designación oficial específica para ello. De estas dos visiones o de estos dos planteamientos, Kurz señala que los consultores proporcionan ayuda o aportan capacidad y conocimiento técnico, partiendo del supuesto de que esa ayuda la pueden prestar para que se realicen implementaciones positivas o mejoras frente a las tareas que viene desarrollando una entidad y que quizás para ellos no sea tan simple identificar cuáles serían las acciones a emprender. Pasando al segundo enfoque, se considera la consultoría como un servicio profesional especial y destaca varias características que debe poseer este servicio. Aquí el autor Milan Kurz cita a Larry Greiner y a Robert Metzger, quienes dicen que la consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento contratado por y proporcionado a organizaciones por personas especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia de manera objetiva e independiente, es decir, al cliente o a la organización para poner al descubierto los problemas de gestión, analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y solo en caso de ser solicitado se puede ayudar a la aplicación de las soluciones encontradas. De lo anterior, el autor Milan Kurz define la consultoría de empresas como un servicio de asesoramiento profesional e independiente que ayuda a gerentes y a organizaciones a alcanzar los objetivos y los fines de su organización mediante la solución de problemas gerenciales y empresariales y el descubrimiento de la evaluación de nuevas oportunidades, el mejoramiento del aprendizaje y la puesta en práctica de cambios. Milan Kurz establece que existen 5 fases de la consultoría. La primera es la iniciación, la segunda el diagnóstico, la tercera la planificación de medidas, la cuarta la aplicación o implementación y la quinta y última la determinación o cierre. Vamos a revisar cada una a profundidad. La primera fase de la consultoría tiene que ver con el contacto inicial que se hace con el cliente, el diagnóstico preliminar de los problemas, la planificación del cometido de lo que se quiere realizar. Se establecen las propuestas de tareas al cliente y el contrato de consultoría. En esta etapa es vital las conversaciones que se tengan con el cliente porque permite indagar acerca de lo que el cliente desea lograr y modificar de su organización, conocer su visión acerca de qué manera el consultor podría apoyar y prestarle ayuda, aclarar cuál será el rol o el papel específico que él va a brindar, preparar un plan de tareas basado en un análisis preliminar del problema y la negociación. Kurz señala que en esta etapa se establecen los cimientos para todo lo que seguirá durante el proceso de consultoría, dado que las fases siguientes estarán fuertemente influidas por la calidad del trabajo conceptual realizado y por el tipo de relaciones que puedan establecer el consultor y el cliente. Es importante señalar
que cuando se entrega la propuesta de consultoría al cliente, puede que a este no le satisfaga, no sea enteramente de su agrado, y él puede solicitar a otras consultores o entidades consultoras que presenten propuestas para posteriormente hacer una selección de cuál considera él que sería la más oportuna para el desempeño de esta labor. Como elemento final, CURB señala que para el momento en que se va a emprender la acción de establecer la consultoría, se debe de formular o crear un contrato y señala 3 formas de hacer el contrato. El primero sería el acuerdo verbal, que se utiliza usualmente cuando entre el consultor y el cliente existe una gran familiaridad y cuando la tarea que se va a emprender o que se va a apoyar en esta consultoría no es excesivamente importante y compleja. Y para su desarrollo se llega a una gran cantidad de acuerdos verbales. La segunda opción es la carta de acuerdo, de compromiso o de intenciones. Es una forma común de contratar servicios profesionales. Cuando el cliente recibe la propuesta del consultor, el cliente envía una carta donde acepta o no la propuesta, se pueden establecer nuevas condiciones y el consultor decide si acepta o no estas condiciones. Y por último, CURB señala el contrato escrito, que está normatizado y donde usualmente el propio cliente ya tiene un reglamento para el desarrollo de las consultorías y en el caso de las entidades públicas usualmente tienen un contrato o un formulario uniforme para poder desarrollar esta tarea. Los consultores en Colombia, en la página de Colombia Compra Eficiente, encuentran un formato para poder establecer un contrato con una entidad que les sirve de guía, donde se señalan algunos elementos importantes. Estos son definición de qué es lo que se va a realizar en la consultoría, se establece el objeto del contrato, las actividades específicas que se van a desarrollar, el valor o el costo que tenga esta consultoría, cuál es la forma de pago, qué declara el contratista, cuál será el plazo de ejecución, qué derechos o no tiene el consultor en este caso, que sería un contratista para la entidad, señalar cuáles son los derechos de la entidad contratante, qué obligaciones también tiene esta entidad contratante con el consultor, las responsabilidades, el tema de propiedad intelectual, de confidencialidad, si hay un respeto por las marcas y las patentes, la calidad del servicio, una cláusula donde estén las multas, las garantías y los mecanismos de cobertura frente al riesgo que se corre en esta consultoría por la entrega de información que se le da al consultor, una cláusula que permita proteger en el caso fortuito de fuerza mayor donde se tenga que cambiar o hacer una cesión para que otra persona continúe con la consultoría, o el mecanismo para finiquitar el proceso de consultoría en caso de que las partes haya alguna diferencia. En la segunda etapa, la de diagnóstico, se hace un análisis del objetivo, del problema, se descubren los hechos, se analizan y sintetizan los hechos y se hace una información de los resultados al cliente. En la segunda fase de diagnóstico, el autor Milan CURB dice que es la fase del proceso de consultoría donde se examina el problema, se afrontan los objetivos que busca satisfacer el cliente, se identifica cuáles son los elementos que originan el problema, que influyen en él, a través de la preparación de la información que realmente permite orientar el trabajo de consultoría. Aquí se plantea como objetivo la identificación de las relaciones que existen entre el problema, los objetivos, los resultados alcanzados por la organización del cliente, para así determinar la capacidad potencial que tiene el cliente para realizar posteriormente las modificaciones que van tendientes a mejorar el problema que hay en este momento dentro de la entidad o la empresa. CURB señala que se requiere dentro del diagnóstico establecer un marco conceptual,
y eso permite abarcar mucho más la información y la recopilación de datos y que se logre concretar en determinados datos de manera coherente con los objetivos del proyecto. Esta parte es vital para evitar generar costos adicionales o establecer investigaciones muy amplias que al final esa información no va a ser útil o se sale un poco del objeto de la consultoría. Milan Kurt dice que se debe establecer como tal objetivos para el desarrollo de la consultoría, y este establecimiento de objetivos permite reducir el impulso convencional que a veces se genera de reunir datos, de analizar situaciones que a veces se hacen de forma desorganizada. El objetivo permite esforzarse para lograr una solución a un problema erróneo, y lo más importante es tener un reconocimiento de la entidad, reconocer cuál es la sustancia de la entidad, identificar cuál es el problema, el rendimiento, dónde se ubica el problema, en qué parte de las unidades físicas de la entidad o la empresa donde se esté desarrollando la consultoría, de quién es el problema, quién lo tiene, en qué parte se da, cómo existe este problema, qué magnitud tiene, qué perspectiva cronológica, desde cuándo existe el problema. Todo este tipo de ítems y criterios permiten establecer un buen diagnóstico que al final va a resultar en un excelente informe de consultoría. Dentro de la consultoría, para la obtención de los datos en la etapa de diagnóstico, se debe recurrir a registros documentales, archivos digitales, películas, cintas fotográficas, dibujos, cualquier tipo de registro de información que nos pueda suministrar el cliente. Pero hay que tener en cuenta un elemento, y es que esta información debe ser contrastada con otro tipo de obtención de información, como por ejemplo hacer observaciones, hacer cuestionarios, entrevistas, que permitan, como les digo, verificar eso que encontré, y posterior a esa información que encontré en los textos escritos y en las entrevistas, debo de empezar a analizar esos hechos, a poder que me permitan identificar exactamente qué es lo que está pasando, qué problema realmente hay, con las bases que ya situé en la fase inicial de la consultoría. En la tercera fase de planificación de medidas se elaboran las soluciones, la evaluación de opciones, las propuestas al cliente y la planificación de la aplicación de medidas. En la tercera fase, la de planificación de la acción, es el tercer paso de este proceso de consultoría. Es importante que durante esta etapa se tenga en cuenta que se requiere de innovación y de creatividad. Kurt dice que la planificación de la acción inicia con la búsqueda de ideas e información sobre posibles soluciones al problema. En este punto es importante involucrar al personal de la organización para que colabore en el diseño, en la planificación. Esto se puede hacer para aminorar costos al proyecto y al mismo tiempo genera un aprendizaje porque permite verificar experiencias para convertirlas en conocimiento, en capacidades nuevas, en aptitudes, en encontrar esas diferencias cualitativas que permiten que todo el equipo o el talento humano que está apoyando al consultor en esta etapa de planificación pues pueda encontrar la relación que tiene esta situación con los objetivos organizacionales. Es importante que se haga una planeación y una repartición del tiempo de la mejor manera para que el consultor tenga todo el tiempo suficiente para poder desarrollar las posibles soluciones. Aquí dice Kurt que los consultores junto al cliente deben decidir hasta dónde irá la búsqueda de soluciones, dependiendo de costos e innovación. Es pertinente en este punto plantearse si se debe limitar a la organización o al cliente, si pueden encontrarse soluciones que son factibles en otras organizaciones o sectores para atraer y mirar cómo eso se puede implementar en esta empresa, si es necesario examinar qué bibliografía técnica hay o qué conocimiento técnico se requiere, o si se debe de
acudir a institutos de investigación, dependiendo de lo que sea. Dicho proceso consta de 5 etapas necesarias para obtener los mejores resultados, que es la preparación, que tiene que ver con todo el tema de la obtención de los hechos, el esfuerzo, que tiene que ver con esas tareas, esos enfoques, esas ideas, que el equipo viene a poner en contexto para el desarrollo de las soluciones o para la planificación. La incubación, que consiste en dejar en que el problema repose en el subconsciente y al mismo tiempo puedan empezar a adelantar cosas. La intuición y la evaluación. En la cuarta fase de aplicación o implementación se realiza la contribución a la aplicación, las propuestas de ajustes y la capacitación. La fase 4 de aplicación e implementación es la que demanda generalmente mayor preparación y energía por parte del consultor. Milan Kur dice que la aplicación de esta etapa es la culminación de los esfuerzos que en conjunto se han desarrollado entre el consultor y el cliente, y aquí espera aplicar los cambios que signifiquen mejoras reales desde el punto de vista del cliente. Si no hay aplicación de la consultoría, no puede considerarse completa. Es necesario que en las etapas anteriores haya habido una colaboración estrecha entre el consultor y el cliente, porque esto le permite a él darse cuenta de cuál es el proceso que se va a realizar y también empezar a identificar que es necesario hacer este proceso de consultoría. Kur señala que al planificar un objetivo y negociar el contrato de consultoría, el cliente y el consultor deben definir qué entienden por aplicación y por resultados. Esa determinación y delimitación evitará problemas posteriores. Kur considera que el consultor debe excluirse de la fase de aplicación en los casos donde el problema se considera sencillo y no se prevén dificultades técnicas o de otra índole. En el caso donde el trabajo en conjunto de las fases anteriores muestra que el cliente se encuentra en capacidad de ocuparse de la aplicación sin más asistencia técnica por parte del consultor, ya que él cuenta con conocimiento y el problema no es complejo. Esta parte habla entonces de la ética del consultor, de cómo debe de realmente asumir una postura de decir que es el cliente el que ya desde ahí puede emprender su camino solo. Kur señala que los pasos para llevar a cabo la planificación es determinación de las responsabilidades y controles. Aquí se hacen nuevas tareas y relaciones y hay otras que se suprimen para ofrecer programas de capacitación y controles que permitan supervisar la aplicación. Esto se hace con el talento humano con el que cuenta la entidad a la que se le está brindando consultoría. Debe establecerse un ritmo y plazo de espera de la aplicación. Este proceso no se hace a la ligera, por lo tanto, se debe contemplar los diversos factores técnicos y los recursos que posea para poder implementar. Debe de tener flexibilidad frente a las eventualidades, a los casos fortuitos, porque esta es una tarea compleja e innovadora. Por lo tanto, debe de ajustarse y el consultor debe ser flexible a que se pueda ajustar una y otra vez la fase de aplicación. Debe tener una especificación de los procedimientos en aquellos casos donde se va a recurrir a metodología nueva, porque es importante presentar al equipo, hacer una orientación de qué procedimiento se va a implementar y cómo se va a hacer. Y por último, hacer una supervisión de la aplicación. Es importante que el consultor en esta etapa recuerde que debe de entrenar, si es el caso, al equipo de trabajo. Por lo tanto, también él debe tener unas capacidades muy específicas para poder enseñar, para poder orientar y entrenar a ese equipo de trabajo que al final se va a quedar en la empresa desarrollando la labor. La fase 5, determinación y cierre, cuenta con evaluación, informe final,
establecimiento de compromisos, planes de seguimiento y retirada. Según lo señalado por Kurk, la etapa de terminación es esencial, ya que permite tener una evaluación de la gestión realizada. Y el autor señala que sin una evaluación es imposible determinar qué logros se han obtenido con esta consultoría, cuáles han sido los resultados que deben de ser tangibles incluso para el cliente. En esta parte tiene que ver con esa responsabilidad que tiene el consultor también de decirle al cliente: es mi momento, hasta aquí llegué, estos fueron los logros que yo encontré. Y Kurk establece una serie de preguntas que permiten llegar a encontrar cuáles fueron los resultados de la consultoría y pues evaluar al mismo tiempo con el cliente qué fue lo que pasó durante el desarrollo de la misma. Las preguntas orientadoras serían: ¿has alcanzado el servicio prestado a finalidad? ¿Qué resultados y beneficios concretos ha logrado el cliente? ¿Qué resultados previstos no se han podido alcanzar? ¿Se han conseguido algunos resultados inesperados o complementarios? Kurk dice que hay tareas típicas de la consultoría en empresas donde se dan beneficios o resultados, donde se generan nuevas capacidades de diagnóstico, donde se ha logrado un empoderamiento de ese talento humano con el que contaba la entidad o cliente, que le permite dejar un ambiente laboral, un entorno laboral mucho más comprometido y enfocado hacia el cumplimiento de las metas. En esta parte entonces es importante reconocer que así como existen resultados a corto plazo, hay otros que están a largo plazo. Y también en esa parte es importante que el cliente acuerde con el consultor si se van a hacer servicios de seguimiento para poder verificar que estos resultados obtenidos no solamente fueron de momento por la presencia del consultor, lo cual también permite identificar que no hay una dependencia por parte de la entidad para que el consultor siempre esté presente para poder que se den los resultados. Ahora les voy a contar a través de un ejercicio práctico cómo se hace la consultoría. En este momento estamos desarrollando un anteproyecto orientado a evaluar el diseño institucional de los programas de desarrollo con enfoque territorial para la transformación de la ruralidad en los municipios de Florida y Pradera Valle durante el periodo 2016-2019. Se tiene como objeto o como entidades objeto de trabajo la Agencia de Renovación de Tierras, la Alcaldía de Pradera y la Alcaldía de Florida. Este trabajo se pretende desarrollar o se está desarrollando con María Fernanda Quintana y Rubiel Hernán Pava. El problema que hemos identificado en esta consultoría estaría orientado a identificar si con el diseño institucional de los programas de desarrollo territorial se logra la transformación de la ruralidad de los municipios de Florida y Pradera Valle, evaluando el esquema funcional, el alcance y las limitaciones y proponiendo las acciones de mejora. Como problema se ha construido cómo el diseño institucional de los programas de desarrollo con enfoque territorial transforma la ruralidad de los municipios de Florida y Pradera Valle del Cauca en el marco de la Estrategia para la Paz y el Posconflicto. Como objetivo general, nos hemos planteado el evaluar el diseño institucional de los programas de desarrollo con enfoque territorial en los municipios de Pradera y Florida Valle. Como objetivos específicos nos hemos planteado tres. El primero, identificar los fundamentos conceptuales de los programas de desarrollo con enfoque territorial para su diseño institucional. El segundo, determinar cómo se desarrolló el esquema funcional de los programas de desarrollo con enfoque territorial en los municipios de Florida y Pradera Valle. Y por último, analizar el alcance y las limitaciones del diseño de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Para haber llegado a esta identificación de objetivos, esta identificación del problema, pues se ha hecho una revisión documental para conocer qué ha pasado con este acuerdo de paz, qué ha pasado con esta estrategia que se montó
de los programas de desarrollo con enfoque territorial para apalancar a esos municipios priorizados que habían sido afectados por la violencia, por el conflicto armado en Colombia. Hemos encontrado documentos como el Sirirí realizado por ICESI y otro estudio de investigación hecho por la MOE que nos ha permitido identificar qué es lo que se lleva hasta ahora, qué ha podido hacer la ART, que está al mando de la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, cómo se ha hecho exactamente para el municipio de Florida y Pradera en las etapas veredales, municipales y regionales, porque tengan en cuenta que dentro del esquema del programa de desarrollo con enfoque territorial hay unas regiones y la que le corresponde a los municipios de Florida y Pradera Valle es la del Alto Patía y Norte del Cauca. Aparte del estado del arte, también hemos hecho una identificación de un marco teórico. El marco teórico que hemos encontrado, o del cual nos estamos basando, es el neoinstitucionalismo, donde se habla de que desde la perspectiva, las instituciones se amplían, abarcando no solo lo formal, que es lo que está relacionado con las normas, las reglas, el comportamiento, sino también con esa parte informal, con lo que tiene que ver con la persona, con lo que se desarrolla en la interacción con las personas, las creencias, la cultura, los saberes. Aquí abordamos un autor que se llama Peters, donde dice que desde la escuela neoinstitucionalista de elección racional, quien señala que existe una interacción de intereses entre instituciones cuyo punto de partida es la consideración de que los individuos son actores centrales en el proceso político y que actúan de manera racional para maximizar el beneficio personal. Bajo este pensamiento, el papel central del Estado está en definir las bases de los arreglos contractuales que fijan los costos de transacción entre intereses e instituciones. También desde la posición teórica del neoinstitucionalismo, se establece que la función del Estado como institución se debe orientar a la realización de diseños institucionales o políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos esperados por los ciudadanos, basándose en estudios que permitan identificar sus intereses para lograr una mayor efectividad en las respuestas. En esta parte también hemos establecido conceptos que nos permiten orientar, como les hablaba ahorita en los pasos de la consultoría. Los conceptos permiten delimitar hasta dónde llega. Vamos a trabajar el concepto de ruralidad, de participación, de gobernanza. Y en la parte metodológica se ha establecido hasta el momento que se va a realizar una investigación cualitativa donde se va a hacer un análisis documental de entrevistas semiestructuradas, se va a tener acceso a la cartografía social y toda esta información que se recolecte a través de entrevistas semiestructuradas, a través de la información que se encuentre registrada en documentos en las tres entidades que les mencioné anteriormente, la Agencia de Renovación, la Alcaldía de Pradera y la Alcaldía de Florida. Todo esto se va a triangular y analizar a través de un software de análisis que se llama Atlas T versión 7. Esta herramienta técnica nos permite, lo que les hablaba ahora, identificar la confiabilidad y verificar cuáles han sido los puntos de inflexión que ha tenido esta implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que al final nos va a permitir identificar si realmente han habido limitaciones y qué tipo de limitaciones han tenido, para luego establecer las recomendaciones para la implementación. Muchas gracias.